Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, su rinconcito favorito para todas las novedades del mundo del espectáculo y por supuesto, de nuestras series turcas que tanto nos apasionan. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, o una tarde increíble, o una noche llena de sueños más menos bonitos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les tiene con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o, y es que hablamos de Serkan Yılmaz. Mis queridos adictos a las telenovelas turcas, vamos a analizar a fondo esa tensión superíndice 3N que se respira en el aire, esas miradas que lo dicen todo y esos gestos que nos hacen sospechar que la reconciliación superíndice 3N podrá estar a la vuelta de la esquina. Prepárense para un análisis profundo con teorías, especulaciones y por supuesto, mucha pasión superíndice 3N, porque vamos a diseccionar cada detalle de la relación superíndice 3N entre Serkan y Yılmaz. ¿Listos para subirse a esta montaña más menos rusa de emociones? Yosu. Pero antes de que empecemos, no olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus series y actores favoritos, además de un monto superíndice 3N de contenido exclusivo que no querrán perderse. Que dale clic al botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Y ahora vamos al grano. Como bien saben, la relación superíndice 3N entre Serkan y Yılmaz ha sido un torbellino de emociones. Desde el flechazo inicial pasando por los malentendidos, las crisis, los secretos y las separaciones, hasta ese punto en el que nos preguntamos si realmente hay esperanza de que vuelvan a estar juntos. Y es que, seamos sinceros, a veces parece que el destino se empeña más menos en separarlos una y otra vez. Pero, ¿es realmente el destino el culpable, o son sus propias inseguridades y miedos los que les impiden ser felices juntos? Esta es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces, y hoy vamos a intentar darle una respuesta, o al menos a explorar algunas de las posibles soluciones. Para empezar, analicemos el personaje de Serkan. Un hombre exitoso e inteligente pero también copyright reservado, distante y con una coraza que le impide mostrar sus verdaderos sentimientos. Un hombre que ha sufrido mucho en el pasado y que, por lo tanto, tiene miedo de volver a ser vulnerable. Un hombre que en el fondo ama a Yılmaz con todo su corazón superíndice 3N, pero que no sabe superíndice 3 mo demostrarlo. Profundicemos en ese pasado que atormenta a Serkan. Copyright lo marca superíndice 3 tanto? ¿Quizá es una traición superíndice 3N amorosa en su juventud? ¿O tal vez una copyright vida familiar que lo obligó superíndice 3 a construir ese muro alrededor de su corazón superíndice 3N? Es crucial entender estas raíces para comprender su comportamiento actual. Serkan se protege, se distancia, no porque no sienta, sino porque el dolor del pasado lo acecha constantemente. Tiene miedo de revivir esas heridas, de volver a sentirse vulnerable y expuesto. Es un mecanismo de defensa que, si bien lo protege, también copyright lo aúsla y le impide conectar verdaderamente con Yılmaz. Y analicemos su exitosa carrera. Superíndice 3 mo influye su obsesión superíndice 3N por el trabajo en su relación superíndice 3N con Yılmaz. ¿Lo utiliza como una forma de evadir sus emociones? A menudo las personas exitosas se refugian en sus logros profesionales para evitar confrontar sus problemas personales. El trabajo se convierte en una excusa, en una distracción superíndice 3N que les permite mantener a raya sus miedos e inseguridades. Serkan podrá estar utilizando su carrera como una forma de controlar su vida, de tener el control absoluto sobre algo cuando en realidad, el amor es un terreno incierto y vulnerable donde el control se desvanece. Por otro lado, tenemos a Yılmaz, una mujer fuerte e independiente, apasionada y con un gran corazón superíndice 3N. Una mujer que ha luchado por sus sueños más menos y que no se rinde ante las adversidades. Una mujer que también copyright ha sufrido decepciones amorosas y que, por lo tanto, tiene miedo de volver a ser herida. Una mujer que ama a Serkan con toda su alma, pero que necesita sentirse segura y amada. Pero Yılmaz no es solo una víctima de las circunstancias. Ella también copyright tiene su propia historia, sus propias inseguridades y sus propios miedos. ¿Copyright la hace dudar de sí misma? ¿Copyright experiencias pasadas la han marcado?
Es importante reconocer que Uzge no es simplemente la contraparte perfecta de Serkan. Ella es una persona compleja con sus propias heridas y cicatrices. Su fortaleza e independencia son admirables, pero también copyright N podrán ser una forma de protegerse, de no mostrar su vulnerabilidad ante Serkan. Ella también copyright N teme ser rechazada, no ser lo suficientemente buena para u con diéresis copyright L. Y analicemos su pasiu superíndice 3N. ¿CU superíndice 3 mo influye en sus decisiones? ¿La impulsa a tomar riesgos o la hace ser impulsiva? La pasiu superíndice 3N puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a alcanzar nuestro sueño más menos os, pero también copyright N puede nublar nuestro juicio y hacernos tomar decisiones apresuradas. Uzge con su carácter apasionado podrá estar actuando a veces sin pensar en las consecuencias, lo que podrá generar conflictos con Serkan, quien es racional y calculador. Entonces, ¿CUL es el problema? El problema es que ambos tienen miedo. Miedo a ser vulnerables, miedo a ser heridos, miedo a no ser lo suficientemente buenos para el otro. Y ese miedo les impide comunicarse abiertamente y expresar sus verdaderos sentimientos. Ese miedo se manifiesta de diferentes maneras. Serkan se esconde detrás de su coraza de frialdad y distancia, mientras que Uzge intenta mostrarse fuerte e independiente. Ambos evitan confrontar sus verdaderos sentimientos, temiendo que al hacerlo se expongan a ser rechazados o heridos. La comunicación superíndice 3N se vuelve superficial, llena de malentendidos y silencios. Se dicen lo que creen que el otro quiere oír, en lugar de expresar lo que realmente sienten. La honestidad se convierte en una víctima de sus miedos. Pero, ¿qué copyright podemos esperar en el futuro? ¿Hay esperanza de reconciliación superíndice 3N? Yo creo que Creo que hay más menos ales que nos indican que Serkan y Uzge todavía se aman y que están dispuestos a luchar por su relación superíndice 3N. Esas más menos ales son sutiles, pero están aún. Las miradas furtivas, los roces accidentales, las conversaciones que se alargan de lo necesario. Son más menos os gestos que revelan la profunda conexión superíndice 3N que aún existe entre ellos. A pesar de sus miedos y sus inseguridades, no pueden evitar sentirse atraídos el uno por el otro. La química entre ellos es innegable, una fuerza que los atrae como imanes. Por ejemplo, hemos visto CU superíndice 3 mo Serkan ha empezado a bajar la guardia y a mostrarse vulnerable con Uzge. La hemos visto apoyar a Serkan incondicionalmente en los momentos difíciles. Hemos visto CU superíndice 3 mo se preocupan el uno por el otro y CU superíndice 3 mo se estrau más menos an cuando N separados. Analicemos esas escenas donde Serkan baja la guardia. ¿Q copyright las desencadena? ¿Son momentos de debilidad emocional? ¿O son momentos de profunda conexión superíndice 3N con Uzge? Es importante identificar los factores que lo llevan a mostrarse vulnerable, para entender CU superíndice 3 mo Uzge puede ayudarlo a superar sus miedos. Y analicemos el apoyo incondicional de Uzge. ¿Q copyright la motiva a estar aún para Serkan, a pesar de todo lo que han pasado? ¿Es simplemente amor? ¿O también copyright N hay un sentido de responsabilidad, de compromiso con la persona que ama? El apoyo incondicional es un pilar fundamental en cualquier relación superíndice 3N, pero también copyright N puede ser agotador si no es recíproco. Es importante que Uzge también copyright N reciba el apoyo que necesita de Serkan. Todas estas son más menos ales de que el amor entre ellos sigue vivo y que a pesar de los obstáculos, están dispuestos a intentarlo de nuevo. Pero ¿Q copyright necesitan para que la reconciliación superíndice 3N sea posible? En primer lugar, necesitan comunicarse abiertamente y expresar sus verdaderos sentimientos. Necesitan dejar de lado el miedo y la inseguridad y confiar el uno en el otro. Necesitan perdonar el pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. La comunicación superíndice 3N es la clave. Necesitan hablar de sus miedos, de sus inseguridades, de sus expectativas. Necesitan ser honestos el uno con el otro, incluso si eso significa decir cosas que no son fáciles de oír. Necesitan aprender a escuchar activamente, a entender la perspectiva del otro sin juzgar ni interrumpir. La comunicación superíndice 3N abierta y honesta es el puente que puede unir sus corazones. En segundo lugar, necesitan comprometerse a trabajar juntos en su relación superíndice 3N.
Necesitan estar dispuestos a hacer sacrificios y a ceder en algunas cosas. Necesitan aprender a aceptar al otro tal como es, con sus virtudes y sus defectos. El compromiso es fundamental. Necesitan estar dispuestos a invertir tiempo y energía en su relación superíndice 3N. Necesitan hacer sacrificios, ceder en algunas cosas, y aprender a comprometerse. La relación superíndice 3N no puede ser solo una cosa de uno, ambos deben estar dispuestos a trabajar juntos para construir un futuro juntos. Y en tercer lugar, necesitan recordar por qué copyright se enamoraron en primer lugar. Necesitan recordar esos momentos especiales que compartieron juntos, esas risas, esas miradas, esos gestos de cariño más menos o, necesitan recordar que el amor es lo muy importante y que vale la pena luchar por con diéresis copyright L. Recordar el inicio. Necesitan recordar por qué copyright se enamoraron en primer lugar. Necesitan revivir esos momentos especiales que compartieron juntos, esas risas, esas miradas, esos gestos de cariño más menos o, necesitan recordar que el amor es lo muy importante y que vale la pena luchar por con diéresis copyright L. Y es que, seamos sinceros, la vida es demasiado corta para vivir con arrepentimientos. Si Serkan y Uzge se aman de verdad, no pueden dejar pasar la oportunidad de estar juntos. Tienen que luchar por su amor, superar los obstáculos y construir un futuro juntos. Además de eso, no podemos ignorar la química innegable que existe entre ellos. Esa tensión superíndice 3N sexual que se palpa en el ambiente cada vez que están juntos es imposible de ignorar. Y es que a veces las palabras no son necesarias. Una mirada, un gesto o un roce accidental pueden decir mucho más de ese que 1000 palabras. Y esa química, esa atracción superíndice 3N irresistible, es lo que les impide alejarse el uno del otro. Es lo que les hace volver una y otra vez, a pesar de los problemas y las dificultades. Es lo que les hace creer que a pesar de todo, hay esperanza de que vuelvan a estar juntos. Pero no todo es miel sobre hojuelas. También copyright N es importante reconocer que existen obstáculos reales que dificultan la reconciliación superíndice 3N. Por ejemplo, las diferencias en sus personalidades, sus estilos de vida y sus prioridades. También copyright N en las presiones externas, como la opinión superíndice 3N de sus familias y amigos, las expectativas de la sociedad y las intrigas de terceros. Analicemos esas diferencias en sus personalidades. ¿Son complementarias o conflictivas? ¿Pueden aprender a complementarse el uno al otro, o esas diferencias siempre serán una fuente de conflicto? Es importante reconocer que las diferencias no tienen por qué copyright ser negativas. Pueden enriquecer la relación superíndice 3N y ayudarles a crecer como personas. ¿Y las presiones externas? ¿CU superíndice 3 mo influyen en su relación superíndice 3N? ¿Son capaces de ignorar las opiniones de los DEMU S y seguir su propio camino? Es fundamental que Serkan y Uzge aprendan a tomar sus propias decisiones, sin dejarse influenciar por las expectativas de los DEMU S. Su relación superíndice 3N es suya, y solo ellos pueden decidir qué copyright es lo mejor para ellos. Todos estos factores pueden poner a prueba su relación superíndice 3N y hacer que sea aún muy difícil superar los obstáculos. Pero si realmente se aman, si están dispuestos a luchar por su amor, pueden superar cualquier cosa. Y es que al final, el amor es lo muy importante. El amor es lo que nos da fuerzas para seguir adelante, lo que nos inspira a ser mejores personas, lo que nos hace creer en la magia. Y si Serkan y Uzge tienen amor, tienen todo lo que necesitan para ser felices juntos. ¿Asuke, CU, L es mi conclusión superíndice 3N? Mi conclusión superíndice 3N es que la reconciliación superíndice 3N entre Serkan y Uzge es posible. Creo que hay más menos ales que nos indican que todavía se aman y que N dispuestos a luchar por su relación superíndice 3N. Pero también copyright N creo que necesitan trabajar duro para superar los obstáculos y construir un futuro juntos. Necesitan comunicarse abiertamente, comprometerse a trabajar juntos y recordar por qué copyright se enamoraron en primer lugar. Si hacen todo esto, creo que tienen una gran posibilidad de volver a estar juntos y de ser felices para siempre. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación superíndice 3N entre Serkan y Uzge.
Recuerden que esto es solo mi opinión superíndice 3N y que ustedes pueden tener la suya propia. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Serkan y Uzge volveru a estar juntos? ¿Qué copyright necesitan para que la reconciliación superíndice 3N sea posible? Du copyright gemme sus comentarios abajo y díganme lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que por favor denle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Muchas gracias por todo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Asterisco ahora un poquito más de chismorreo y asterisco. Y hablando de comentarios, he estado leyendo algunos de ustedes y OMG. Están súper metidos en esta historia. Algunos dicen que Serkan necesita urgentemente terapia, y no puedo estar más de acuerdo. Ese hombre necesita desempacar todo su equipaje emocional. Otros creen que Uzge merece algo mejor, alguien que la valore y no la haga sufrir tanto. Y entiendo ese punto de vista. Pero, ¿acaso no es eso el amor? Luchar por alguien, incluso cuando es difícil. Y hablando de luchar, hay una teoría que me voló la cabeza. ¿Recuerdan cuándo? Algunos fans creen que eso fue una prueba orquestada para ver si Serkan realmente amaba a Uzge. Locura total. Pero siendo honesta, no descartaría nada en esta serie. Y quiero hablar de los actores. La química entre ellos es brutal. Se nota que se llevan muy bien fuera de cámara, y eso se transmite a la pantalla. Es imposible no sentirse conectado con sus personajes. Son unos genios. Y para terminar, quiero dejarles una pregunta abierta: ¿qué consejo le darían a Serkan y Uzge si los tuvieran enfrente? Quiero leer sus respuestas. Son la mejor comunidad del mundo. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y teorías de nuestras series turcas favoritas. No se lo pierdan. Besitos.